Como introducción a estos temas, brevemente, yo creo que tenemos que partir de que ha habido una etapa a finales a mediados del siglo pasado, parece que está muy lejos, pero es cercana, entre los 60 y los 70, donde hemos abandonado esa ciega confianza en la amabilidad del entorno físico que nos rodeaba. Nos parecía que la naturaleza tenía una fecundidad ilimitada y que realmente solamente existía un papel benéfico en la materia tecnológica. La verdad es que a escala mundial se ha producido una eclosión en términos completamente distintos, donde parece que la idea de que toda esta actuación puede llevarnos a tener un entorno no habitable en un corto plazo se va imponiendo, y ello ha dado pie a que las sociedades vayan reaccionando contra el tema del fenómeno climático, sobre todo el cambio climático. Gracias a esta mentalización que, repito, arranca en los años 60 y arranca con el manifiesto por la supervivencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, realmente las sociedades se han ido mentalizando, y desde entonces, y en un plazo relativamente corto, porque estamos hablando de 50 años, se ha producido un cambio de mentalidad en la sociedad, en las sociedades más avanzadas, y se ha producido sobre todo un cambio normativo. El desarrollo normativo de los temas de medioambientales, los temas del tratamiento de los residuos vinculados con la salud pública son espectaculares. Concretamente, la Comunidad Europea, en torno al contexto en el que nos encontramos, cuenta con una normativa realmente importante en esta materia que los distintos países miembros han ido transponiendo. Y España cuenta desde el año 1995 con normativa relacionada con el tema del medio ambiente, crea su Ministerio de Medio Ambiente en el año 96, y todo el sistema de sistemas integrados de gestión de tratamiento de residuos se va desarrollando. La normativa municipal en materia de tratamiento de residuos es una normativa importante, muy detallada, y ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona cuentan con unos sistemas de tratamiento de sus residuos absolutamente modernos. Pero junto a lo que es la actuación pública aparece también la actuación privada, y se crean a través de los sectores los distintos sistemas integrados que son los que van a dar un especial tratamiento a los residuos. En este sentido, me parece que conocer dentro del sector que ahora mismo nos centramos, que es el sector farmacéutico, qué actuación en tratamiento de residuos tiene prevista el sector, pues es de suma importancia. Y en este sentido, el primer ponente que nos acompaña es don Juan Carlos Mampaso, que es director general del SIGRE, Medicamentos y Medio Ambiente. Don Juan Carlos es doctor ingeniero en minas por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en ingeniería nuclear, economía de empresas y dirección internacional de empresas. Es ingeniero de General Electric y ENUSA y es inspector de Hacienda. Ha dirigido sus direcciones generales en el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología, y desde el año 2001 es el director general del SIGRE, que es el Sistema Integrado de Gestión del Sector Farmacéutico. Yo creo que nadie como él para que nos comente y nos haga ver una visión de cómo está el sector en materia de tratamiento de los residuos que se producen por el propio sector farmacéutico. Cuando quieras, Juan Carlos. El título, Farmacia, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Dentro de este congreso voy a hablar deprisita, ¿no? Como decía, pues de la responsabilidad social empresarial dentro del sector, SIGRE, que es lo que yo me honro en dirigir, ¿no? Y que lo llamamos, y así ha sido y está siendo, el punto de encuentro medioambiental del sector, el papel de la oficina de farmacia en SIGRE, que es fundamental, y bueno, y un poco el reconocimiento social, cómo está evolucionando. El sector farmacéutico, porque responsabilidad social empresarial hay muchas definiciones, pero hay una muy sencillita que es la responsabilidad que tienen las propias empresas por los impactos que producen en la sociedad, cómo son percibidos. Si empezamos con lo que es el medicamento, que digamos los impactos físicos, lo que llamado conocido análisis de ciclo de vida, no voy a ir diciéndolo, pero bueno, es muy sencillo decirlo, pero no hacerlo para cada medicamento, desde que se empieza, ¿no?, el screening hasta que al final pues se tratan los residuos, bien porque han sobrado o bien porque no se han metabolizado y van por la excreción. Dentro de todos estos temas del medicamento, digamos que está muy enraizado en lo que podemos llamar la responsabilidad social, en las tres facetas, ¿no?, de económica, social y medioambiental, porque el medicamento es un bien social, además prácticamente yo diría que casi el más apreciado por los ciudadanos. Está muy ligado con la mayor esperanza de vida, ¿no? Ahí el gráfico, por ir deprisa, pues casi un 40% de los incrementos que hay en las esperanzas de vida, que cada vez, como saben, pues son mayores, corresponde a la aparición de nuevos medicamentos. El medicamento, bueno, pues supone también que nos ayuda y a su vez se adapta a los cambios de hábitos de vida, a las nuevas enfermedades, disminuye las intervenciones quirúrgicas, ¿no?, con lo cual pues hay
menos trauma, ¿no?, en los pacientes, mayor ahorro, el tema de medicina preventiva, etcétera. Bueno, de la I+D, pues digamos que es muy importante en este sector. Voy a ir deprisa aquí también. Lo que sí sabes todo lo que conlleva de creación de empleo, de riqueza tecnológica, intelectual, etcétera. Pero bueno, también hay impactos negativos. O sea, el medicamento, si hacemos una incorrecta gestión, hay impactos negativos y hay riesgos medioambientales y riesgos sanitarios. Riesgos medioambientales porque se está encuadrando ahora en lo que se conoce como contaminantes orgánicos emergentes, que son aquellos que hasta ahora, digamos, no contaminan o que no se conocen o que, aun conociéndolos, pues no implicaban riesgo, pero cada vez va habiendo mayor frecuencia. Están dentro de un grupo que se llama lo del Pharmaceuticals and Personal Care Products, que digamos que hay muchos más en el tema de productos, ¿no?, del cuidado de la salud para farmacia, pero también aparecen una serie de medicamentos y lo que están haciendo análisis, ¿no?, hay estudios a nivel europeo, en los grandes ríos, etcétera, es muy poquito, son partes por millón, pero se está viendo que la tecnología, por ejemplo, de depuración, digamos, no toda es posible de filtrar o de parar precisamente medicamentos porque se trata de moléculas muy estables, ¿no? Este es un tema que está en estudio y es de los riesgos que podemos tener. Riesgos sanitarios, pues también, y aquí en este ámbito, pues conocer lo que es toda la automedicación incontrolada, cepas resistentes, ¿no?, el tema de antibióticos, aumento de ingresos hospitalarios por mal uso de fármacos, la falsificación, ¿no?, que es otro tema ahora que preocupa muchísimo a todas las autoridades, ¿no?, responsables de la salud pública y al propio sector y a la industria. Bueno, esto daría también para hablar mucho de ello, pero saben que hay países en vías de desarrollo en que el 40%, ni más ni menos, de los medicamentos que se consumen son falsos, ¿no? Estamos hablando pues de Perú, de la propia India, ¿no?, que fabrica muchos medicamentos, pero luego el consumo. Y además con alto riesgo porque ya no son placebos, sino que muchas veces pues se emplean sustancias que, lejos de curar, pues matan o empeoran la salud. SIGRE, que luego lo veremos, como representante de otro sector farmacéutico, hemos estado y estamos muy preocupados por la responsabilidad social corporativa. Hemos identificado nuestros grupos de interés, que van desde los propios empleados de la empresa, ¿no?, hasta laboratorios, distribución, farmacias, profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, proveedores, administraciones y los medios de comunicación, hasta llegar al ciudadano, que es nuestro principal actor o protagonista, que es el que va allí a la farmacia con sus restos de medicamentos y alimenta y contribuye a que el sistema funcione. Dentro de SIGRE, bueno, pues tenemos un plan estratégico de responsabilidad corporativa, hemos hecho distintos esfuerzos y publicaciones como el Código de Conducta de Proveedores, de política de compras responsables. Estamos, yo diría, con todo esto un poco en avanzadilla e intentando pues dar un poco ejemplo, ¿no?, dentro del sector en todos estos aspectos. Por ejemplo, tenemos las certificaciones de AENOR pues en medio ambiente, calidad, energía y riesgos laborales. Estamos preocupados por las emisiones de CO2, patrocinando eventos de emisiones compensadas, etcétera, ¿no? Ya es la segunda, este año será la tercera memoria de responsabilidad social corporativa que hacemos, que además está calificada con un nivel alto, ¿no?, en el GRI, que es el Global Reporting Initiative, y también nos hemos adherido al Pacto Mundial y también, aunque sea un poco así de autopropaganda, pues en el segundo informe de progreso pues hemos conseguido un nivel avanzado que hoy día pues hay solo en todo el mundo, ¿no?, pues como dice la diapositiva, 163 entidades con ese reconocimiento. Pero bueno, vamos a ir un poquito a SIGRE. Yo creo que casi todos de aquí lo conocen, pero a veces no se conoce, ¿no? Lo conocen como el punto SIGRE, donde se entregan, que hay los medicamentos que se hace, pero bueno, ya lo ha dicho nuestro moderador, dentro de la legislación medioambiental se nos llama sistemas integrados de gestión. Pero bueno, es un sistema integrado de gestión que específico del sector farmacéutico. Por ley es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, está prohibido repartir beneficios. Nuestras cuentas auditadas por auditores independientes son supervisadas todos los años por cada una de las comunidades autónomas, porque tenemos que estar autorizados en todas y cada una de ellas. Y lo importante es que es un sistema sectorial. La industria tuvo la iniciativa, pero, digamos, inmediatamente la acompañaron la farmacia y la distribución. En mis órganos de administración están Farmaindustria, está FEDIFAR y está el Consejo General de Colegios, representando a todo el sector. Y la idea pues era tan sencilla como hacerse cargo de envases y restos de medicamentos
que todos teníamos en los domicilios y que nadie se hacía cargo de ello. La alternativa era pues tirar a la basura, vaciarlo por el desagüe inodoro, que es una costumbre no solo española, sino europea, y con el riesgo y los problemas que eso puede tener, y darles el correcto tratamiento medioambiental. Eso que era tan sencillo, que ahora llevamos 10 años, ¿no? Pues yo creo que hacía mucha falta y está funcionando muy bien y evitando pues, riesgos medioambientales. Pero no solo esos riesgos medioambientales, sino que al estar en este ámbito farmacéutico, también aprovechamos la faceta sanitaria en nuestras campañas, fomentando el uso responsable del medicamento, ¿no? Fomentando la revisión del botiquín, una buena gestión de los medicamentos, la no automedicación incontrolada, etcétera. Con lo cual, con este doblete del binomio medio ambiente-salud, yo creo que ha calado no solo en las autoridades, en la sociedad y tal, sino lo que es el propio ciudadano, y yo creo que está funcionando muy bien de cara a llevar los residuos al punto SIGRE. El funcionamiento del sistema, bueno, ahí tienen lo que es todo el proceso. Desde que hay un residuo de medicamentos, se revisa el botiquín, luego veremos lo que se lleva o no. La oficina de farmacia como punto de recogida y pieza clave, como decía. De ahí son los distribuidores farmacéuticos, las cooperativas, cuando llevan los medicamentos nuevos a la farmacia, son los que pueden recoger esa bolsa que hay en el punto SIGRE. Y de ahí todo, en los almacenes de distribución, que colaboran con nosotros, son 141 creo, pues de ahí ya va un gestor de residuos autorizado, el que de todos los centros de distribución y de todas las farmacias de España, porque está implantado en toda España, lo lleva a la planta de clasificación de residuos. Allí hay todo un control, porque tenemos que rendir cuentas a la comunidad autónoma, un control además porque es un producto, digamos, delicado, ¿no? No es un residuo cualquiera, por eso se recoge en la farmacia, no en la calle, por eso está custodiado siempre por profesionales farmacéuticos en la farmacia, la distribución. Es sensible, como digo, pues está bueno, expuesto pues, a la falsificación, al robo o un mal uso, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y asegurar siempre su destrucción. En la planta, en pocas palabras, intentamos recuperar. Primero identificamos los que están catalogados como peligrosos y tóxicos, que son básicamente los citotóxicos y citostáticos, separamos aerosoles, bueno, para darles un tratamiento específico, y una vez hecho eso, recuperamos lo que es los envases, cartón, plástico, vidrio, para reciclarlo, pero todo lo que es medicamento y envases que no sean reciclables se destruye completamente, por supuesto no se vuelve a reutilizar, y lo que hacemos es aprovecharlo. Hasta ahora lo aprovechamos para producir energía eléctrica directamente en instalaciones adecuadas, y también lo estamos haciendo, y ahora se va a hacer, es incorporarlo a procesos industriales, en este caso son plantas de cemento, donde se incorpora como combustible en el proceso y tiene un buen rendimiento no solo calorífico, sino también desde el punto de vista medioambiental. Importante es el simbolito SIGRE que aparece en todos los envases de medicamentos, es nuestro logo, que está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y también la europea. Eso indica que el laboratorio en cuestión, ese medicamento, está adherido a SIGRE y asegura que esta entidad va a hacer un buen uso una vez que se convierte en residuo. Recientemente, y también ha sido muy importante, se incorpora ya en todos los prospectos de los medicamentos una leyenda que dice precisamente pues, que no se deben de tirar los medicamentos, ¿no?, por los desagües ni la basura, y hay que llevarlos al punto SIGRE, etcétera, etcétera. Es decir, que ya es una leyenda que va a estar incorporada en todos los prospectos para conocimiento del ciudadano y además de una forma, digamos, que coste oficial. La normativa, nosotros dependemos básicamente de normativa ambiental, ley y directiva, ¿no?, europea de envases, ley de residuos, pero y ya empezamos a hacernos, porque esto, bueno, en principio era para hacerse cargo de los envases solo, SIGRE se hacía cargo también del medicamento, que era más importante, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, pero la normativa sanitaria, la ley de garantías, que viene una directiva, incorpora también dentro de la normativa sanitaria obligaciones medioambientales. Y precisamente el artículo 15 habla del logo, ¿no?, que debe haber los embalajes, incluir el símbolo autorizado por la Agencia Española de Medicamentos, y el Real Decreto de Desarrollo de Registro y Autorización obliga, aunque ya estaban obligados por la Ley de Medio Ambiente, a los laboratorios a participar en sistemas de recogida de residuos de medicamentos de origen domiciliario, es decir, doble normativa sanitaria y medioambiental que controlan nuestra actividad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se pone al año 1.400 millones de envases, porque luego hacemos una labor de planes de prevención de envases, que no voy a entrar. Estamos autorizados en toda España.
laboratorios adheridos, pues todos los que comercializan, 257, almacenes, farmacias, como ven, pues prácticamente todas, y utilizamos, bueno, unos indicadores que si vemos el kilo por farmacia mes, que son como 15 kilos farmacia mes, las bolsas de Sigre vienen a pesar alrededor de 4 kilos, pues hablamos de media, ¿no? Pues de una bolsa por farmacia al mes que se recoge en las farmacias. ¿Qué depositar? Yo creo que es importante recordar también que los envases vacíos deben de ir al punto Sigre. Primero, porque pueden tener trazas, ¿no?, de medicamentos, y segundo, porque en las cajitas es donde nosotros podemos identificar por su código de barras, el nombre y demás, los medicamentos que son peligrosos, los que no, porque si no, no hay manera en planta, ¿no?, si vienen solo los blisters sueltos o los frascos, ¿no? Entonces es muy importante medicamentos caducados, que no se utilicen, etcétera, etcétera, en mal estado. Y por supuesto, pues no depositar pues objetos cortantes, agujas, termómetros, reactivos químicos de farmacia, pilas, porque digamos son objetos que son ajenos al sistema y además como es un sistema bastante manual, pues puede causar daños a los operativos. Bueno, está muy manido esto de que si la relación de Sigre con el gasto farmacéutico y demás, yo creo que estamos en la media europea, es una recogida, digamos, bastante normal, y que hay unas causas que debemos entre todos minimizar, pero que es muy imposible prácticamente reducir a cero, como es por qué existen, ¿no?, medicamentos en los puntos Sigre. Pues bueno, ahí tienen un poco las causas, ¿no?, que son a nivel europeo, de incumplimiento de tratamientos que los hay, sustituciones, fallecimientos, caducidades, etcétera, ¿no? Pues esto, bueno, es algo inevitable que hay que minimizar, por supuesto. La oficina de farmacia en el punto Sigre, como decía antes, es una pieza clave. La implantación y la asistencia y la colaboración es muy importante. Está el Consejo y los colegios de farmacéuticos. Ahí tienen la distribución, como digo, pues prácticamente una red de farmacias con unos puntos Sigre, como ustedes saben, están cerca del ciudadano, su farmacia, con la confianza que eso da. Entonces es una red completísima que incluso, aunque nacimos más tarde, por ejemplo, que la bolsa amarilla o que el vidrio y demás, llegamos mucho antes a cubrir, ¿no?, toda la geografía española y ponernos a su altura en cuanto a porcentaje de conocimiento y de éxito. Yo creo que es muy importante el papel del farmacéutico en Sigre, porque, sobre todo, aparte, como digo, de ser un ciudadano, un profesional al que confía el ciudadano en la custodia de los medicamentos, yo creo que también el ampliar la faceta, ¿no?, de asistencia, de atención farmacéutica a la labor medioambiental, que se puede mezclar también con el consejo de revisión de botiquín, indicar al ciudadano qué hay que no llevar al punto Sigre, yo creo que le refuerza y así es como se ve. La campaña, bueno, no voy a entrar porque tenía más cosas. En la página web tiene una página dedicada a la farmacia donde están todas las circulares, todos los documentos que tienen para solicitarnos material, cambio de... Yo creo que es importante también la opinión del farmacéutico. Como ven aquí, el propio farmacéutico en los sondeos que hacemos todos los años, pues unos porcentajes muy altos, considera que realmente pertenecer a Sigre mejora su imagen ante la sociedad, ante las administraciones públicas y su compromiso con el medio ambiente, es decir, que sí lo tiene muy internalizado y lo aprecia, ¿no? Y luego, aparte, pues que, bueno, pues en la farmacia parece lógico que es el lugar idóneo para instalar el punto Sigre cuando hablamos de residuos domiciliarios, dónde se adquieren, dónde se lleva, pues es muy sencillo. Bueno, hicimos un estudio, voy a ir pasando. La distribución, en su papel también de relación con la farmacia, es muy importante por el aprovechamiento de la logística inversa. Bueno, es fundamental el aprovechar, ¿no? Nosotros ahorramos 4.000 toneladas de CO2. ¿Por qué? Porque la propia furgoneta que lleva los medicamentos nuevos es el que recoge los residuos y luego pues aplica todos sus sistemas de custodia, de control, de tecnología para el almacenamiento y transporte. También es muy... Y también pues les lleva los materiales, ¿no?, allí a los folletos que tenemos de campaña de publicidad, circulares. Sigre, la verdad, que está siendo un referente, ¿no? No solo ya en Hispanoamérica, ¿no?, que tenemos convenios y de colaboración, sino en la propia Europa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante para todos que lo sirva. Ya para ir terminando, y es muy importante el reconocimiento social, ¿no? Es decir, que si el sector ha hecho un esfuerzo, ha creado Sigre, está funcionando, pero eso ¿cómo lo sabemos o cómo lo medimos? Bueno, ya hemos cumplido los 10 años. Digamos, nosotros sí sentimos que tenemos el apoyo de medio ambiente porque, digamos, dependemos administrativamente. Nos tienen que autorizar en cada comunidad autónoma,
tenemos que rendirles cuentas anualmente, bueno, cada 6 meses, y luego al año hay un informe, precisamente ahora en marzo se hace el informe de la creación de envase de todo lo que se ha hecho el año anterior, que se ha recogido, que se ha hecho con ello, por materiales, cantidades, los planes de prevención. Rendimos cuentas a todas y cada una de ellas, pero desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, por ejemplo, no hay una dependencia administrativa, pero sí hay un interés y una colaboración muy fuerte en las campañas, ¿no? Porque es un tema también que interesa mucho a las consejerías de sanidad. Hacemos estas campañas con ellos, ¿no? Con los médicos y enfermeras, etcétera. Pero lo importante es el ciudadano, ¿no? Como decía antes, y en nuestros sondeos, bueno, pues el ciudadano ya considera, no es exactamente el efecto pila que llamo yo, que un medicamento es muy peligroso y contamina, ¿no? Que la gente lo lleva, porque también hay que medir mucho las palabras, claro, algo que yo me tomo, ¿no? Para curarme o aliviarme, ¿no? Pues ligarlo con una alta peligrosidad o toxicidad, digamos, hay que tener cuidado y medir muy bien los efectos. Pero ya como ven, pues casi un 90% pues considera que perjudica al medio ambiente y hay que darle un tratamiento adecuado. Ya un alto porcentaje, el 84%, conocen el punto SIGRE y también piensan que la farmacia pues, es un lugar idóneo para tenerlo. Los medios de comunicación, que como saben son muy importantes y más en esta era, ¿no? del 2.0 y demás, esto no es publicidad pagada, nosotros tenemos que hacer también por obligación, ¿no? De las autorizaciones, tenemos que recordar al ciudadano que lo lleve y eso hacemos cuñas de radio, spots y tal, pero esto no, esta es la repercusión en medios que voluntariamente los medios se acercan a SIGRE y hacen entrevistas y entonces, como ven, pues esto creo que es del año 2010, pues eso, pues tenemos apariciones en prensa, radio, televisión, en la red, es decir, que es un tema muy sensible y que los medios de comunicación lo tratan continuamente, cosa que cuando emitimos notas de prensa, etcétera, y es muy importante. Y luego, bueno, pues también hay reconocimiento por terceros, ¿no? Que son pues, de premios y demás, ¿no? Que hemos tenido de distintos tipos. Y bueno, y aquí un ejemplo que fue el que nos entregó Su Majestad la Reina Sofía, que es el premio MAFRE, que también reconocen un poco la actuación de todo el sector. Y con esto ya cumplo yo mis 20 minutos y quedo a su disposición y muchas gracias. Que ha hecho sobre el tema SIGRE. Y yo voy a aprovechar para comentarles alguna curiosidad en este tema de lo que es el tratamiento de los residuos. Las directivas europeas han introducido un principio que es que el que produce el residuo debe pagar. Y esto es lo que da origen o estructura toda la actuación en torno al residuo. De forma y manera que el generador del residuo debe pagar. ¿Y esto qué supone? Que cada vez que ustedes, por ejemplo, compran un brick de leche o una botella de una bebida refrescante, en el coste que ustedes pagan hay incorporado un coste determinado derivado del tratamiento posterior de ese residuo. Por ejemplo, cuando llevan un automóvil a cambiarle el aceite, les cobran una tasa por el tratamiento que se va a dar al aceite usado que se cambia. Estos productos, una vez que están utilizados y consumidos, se quedan como el concepto de residuo sólido urbano. Y este es un residuo que pasa a ser propiedad municipal. Y el ayuntamiento lo que hace es vender, a su vez, a los sistemas integrados este tipo de productos. Por ejemplo, el cartonaje, vidrio o todo el tema de los que son envases. Bueno, yo les voy a dar un dato del Ayuntamiento de Madrid que conozco y que controlo. El Ayuntamiento de Madrid ingresa cerca de 40 millones de euros al año por la venta de papel cartón, de vidrio y de envases. Y esto permite, a su vez, que la tasa por recogida de basuras que pagan los ciudadanos madrileños se vean disminuida, porque hay que repercutir el coste al madrileño del servicio de tratamiento de residuos, se vea disminuida en el mismo porcentaje de ingresos por razón de este planteamiento. Es decir, que vean ustedes cuál es el funcionamiento que tiene todo este sector. Es un sector que arranca del principio de que el que crea el residuo, el que contamina, paga, y acaba generando unos ingresos municipales que a su vez permiten disminuir el importe de una tasa. Y entre ellos está, por ejemplo, la actuación del SIGRE, que su tratamiento producirá unos ingresos al sector que le permitirá, a su vez, repercutir en menor medida el coste de esos tratamientos de los residuos que se generan a través de los productos farmacéuticos. La intervención pública viene en materia medioambiental y de salud pública, diríamos que debe actuar siempre a través de los sistemas normativos y de los sistemas tributarios.
bien estableciendo exenciones, bien estableciendo de alguna forma pues incentivos a llevarlos a cabo. Pero también debe hacer una cosa importantísima, que es potenciar la adecuada educación medioambiental y la adecuada educación de promoción de la salud. En este sentido, hay que buscar los agentes que produzcan esta promoción de estos conocimientos. Indudablemente, ahora vamos a tener la oportunidad de conocer una ponencia en la que se nos va a hablar de la farmacia como, diríamos, un elemento desde el cual se puede hacer promoción de la salud. Y en este sentido, pues va a llevarla a cabo don José María Ordóñez Iriarte, que es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, desde la promoción del 73-78, diplomado en Sanidad de la Escuela Nacional de Sanidad, máster en Salud Pública, máster en Toxicología por la Universidad de Sevilla y doctorado en la fase final para acabar y defender esta tesis, este doctorado. Realmente tiene una experiencia profesional amplísima, pero diremos que actualmente es técnico asesor de la Dirección General de Ordenación e Inspección de Medicamentos, supongo, y miembro del Comité Científico del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Y nos va a hablar de este tema que yo creo que es interesante, es la importancia que tiene la farmacia como elemento para potenciar o para de alguna forma realizar o ser eco de las campañas de promoción de la salud. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no puedo menos que empezar felicitando a los organizadores del evento. La verdad que yo me quedo impresionado. Yo trabajo en el ámbito de la salud pública y aunque soy farmacéutico, como muchos de vosotros, pues claro, me encuentro con esto que tiene una llamada muchísimo más amplia que la que desgraciadamente suelen tener nuestros foros de salud pública. Y quiero felicitar expresamente a mi compañera de trabajo en vocal de salud pública del Colegio Oficial de Farmacéuticos, ¿no? Felicitarte como representante del asunto y darte las gracias por la amabilidad que has tenido de invitarme y poder compartir con vosotros este foro en esta mesa tan estupenda. Como os digo, yo soy farmacéutico de salud pública y si quiere pasar, así. La propuesta que hacía era plantearme estas tres preguntas y reflexionar con vosotros sobre estas tres preguntas y luego al final pues debatir, ¿no? Habrá cosas en las que podemos estar de acuerdo y en otras que presumiblemente a lo mejor no lo estemos. Pero yo quiero plantearlas estas preguntas. ¿Es la salud pública ajena a la oficina de farmacia? ¿Qué actividades de salud pública se han hecho y se hacen desde la oficina de farmacia? ¿Y qué actividades adicionales se podrían hacer en el actual escenario de salud pública en España, sobre el cual hablaremos? Bueno, yo, de conjunto de definiciones, he querido asumir esta que me parece que es una definición bastante correcta y bastante adecuada. Es la ciencia y la técnica de organizar y elegir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. Bajo esa definición, la Constitución española, que ustedes conocen perfectamente, pues definió una serie de principios rectores en política económica y en política social, de tal forma que el artículo 43 habla de la protección a la salud. Y entonces reconoce dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con el derecho a la protección a la salud y otro que es a los poderes públicos a los que les asigna una serie de funciones muy concretas, de preventivas y de prestación y servicios nacionales necesarios, lo que constituye, como ustedes saben perfectamente, el Sistema Nacional de Salud. De tal forma que el abordaje de las enfermedades tendría como un doble pilar. Por un lado estaría lo que sería curar enfermos, y para eso tenemos el sistema sanitario asistencial con una doble puerta de entrada, el sistema de atención primaria y el sistema de atención hospitalaria. Y por otro lado, que es la función a la que nos dedicamos algunos de los que estamos aquí, que trabajamos en la administración como farmacéuticos de salud pública, nos dedicamos al ámbito de la prevención de la enfermedad y la protección de la salud, de tal forma que trabajamos en lo que sería el sistema sanitario preventivo, es decir, en salud pública, lo que se llaman las direcciones generales de salud pública, que tenemos prácticamente en casi todas las comunidades autónomas de España. ¿Y dónde queda la oficina de farmacia? Pues la oficina de farmacia queda aquí haciendo como puente, cubriendo dos funciones que entiendo yo que son importantes y fundamentales. Una en la provisión de medicamentos en todo lo que sería el sistema asistencial, lógicamente, tradición, historia, no les falta, pero también en un ámbito de la salud pública. Y entonces la pregunta que les hago yo, ¿pero esto es así desde ahora? Pues no. Tenemos una cierta tradición histórica al respecto. Nos podemos remontar al siglo XIX y sobre todo a partir de lo que sería comienzos, casi a finales a mediados del siglo XIX y sobre todo con la muerte de Fernando VII, cuando se les asignan a los municipios unas competencias muy claras en materia de salubridad. ¿Por qué? Porque estábamos en unas condiciones históricas de higiene donde había una serie de problemas tremendamente importantes como eran la fiebre amarilla y el cólera, y un elemento tremendamente condicionante que es la pobreza.
Por lo tanto, sabíamos, además, sabemos, los historiadores lo reconocen, el que había unas condiciones de habitabilidad tremendamente pobres desde un punto de vista de la salud pública en los pueblos y en las ciudades. Hacinamiento, convivencia de hombre y animales, escaso alcantarillado. Muchos de ustedes recordarán, ¿no?, aquello de famoso agua va y falta de provisión de agua. Y entonces emerge el higienismo como una doctrina que intenta reconocer el que las enfermedades o el origen de las enfermedades tienen un peso específico en lo que son las diferentes distancias, digamos, sociales. De tal forma que el higienismo lo que intenta es aunar educación con saneamiento del medio. Y eso supondría, digamos, un avance cualitativo en la mejora de la salud de la población. Y en este contexto es en el que surgen los farmacéuticos. Existe un Real Decreto del año 1854 donde explícitamente dice así: mandando que en todas las ciudades, villas y lugares del reino haya médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares. Aquí es cuando aparece la figura del farmacéutico titular. ¿Y qué funciones le asignan? Le dice, mire usted, va a estar a cargo del ayuntamiento, pero usted tiene la obligación de poner una oficina de farmacia y desde ahí va a prestar los servicios de atención de medicamentos que requieran, incluido a los de los pobres, y además toda una serie de funciones que entroncarían lo que sería una salud pública primigenia, ¿no?, muy elemental para las condiciones históricas y sociales de aquella España de mediados del siglo XIX. Control de la calidad de las aguas, tanto de abastecimiento como residuales, control de alimentos y detección de adulteraciones. Y dice expresamente, una de las adulteraciones que les preocupaba en aquel momento pasaba por esta: añadir sustancias inertes para que pesasen más. Había otras, y está recogido incluso en la propia literatura científica. Bien, pasa el tiempo, pasa la incivil guerra civil, se crean las bases de la Ley de Bases de Sanidad Nacional del año 1944, y se desarrolla un poco más la figura del farmacéutico titular a través de este decreto de 27 de noviembre del 53, que ha estado vigente prácticamente hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Y qué es lo que hacía este decreto? Volver a reforzar aquellas figuras, aquellas funciones que venía desarrollando el farmacéutico titular. Por un lado, lo que hacían anteriormente, provisión de medicamentos, incluidos los de la beneficencia, y se recoge de una forma más enjundiosa, si me permiten ustedes la expresión, de lo que es la sanidad ambiental y lo que es otra labor tradicional del farmacéutico, el control de los alimentos. En sanidad ambiental, obviamente el agua, aquellas sustancias anticriptogámicas y otros que se empleaban contra las plagas en aquella época, en que ahora ya se llaman biocidas, pero en aquella época pues eran más rudimentarias, obviamente. Y además se controlaba la industria que se ubicaba en la zona a través de un reglamento que ha quedado lógicamente obsoleto, que era el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, con el cual yo he trabajado con ese marco de referencia hasta hace, como digo, relativamente poco. ¿Y cómo lo hacíamos? A través del análisis, o como lo hacían, mejor dicho, los farmacéuticos titulares, a través del análisis y la inspección, es decir, funciones que también venimos desarrollando ahora. Y además, en el tema de los alimentos de origen no animal, también hacían funciones de análisis e inspección, tomando como marco referente lo que era el Código Alimentario Español de la década de los 60. Y además rendían cuentas al alcalde. Y este era el panorama donde se cubrían aspectos tremendamente importantes de la salud pública en nuestra España hasta hace relativamente bien poco, finales de la década de los 80 prácticamente. Claro, este modelo, ¿qué ocurre? Que creo, desde mi modesto punto de vista, que sirvió para dar una serie de funciones y de prestaciones en materia de salud pública a una España de los años 50, 60, incluso, si queremos, de los años 70. Pero es que sobre esa España va a ocurrir una evolución tremendamente importante. En el año 78 se aprueba la Constitución española, por lo tanto, emergen las comunidades autónomas que luego se van a dotar de una gran capacidad organizadora en materia de un tema fundamental como es el tema de la salud pública y el tema sanitario en términos globales. Ocurre un evento que los más mayores lo recordarán, el famoso síndrome del aceite tóxico, que dejó un auténtico reguero de mortalidad y desgracia en nuestro país, donde puso en evidencia el debilitamiento de una estructura de salud pública. Más de 500 fallecidos, más de 20.000 personas que quedaron afectadas en esta España, ¿no?, a través de un fraude tremendamente pernicioso que ocurrió en nuestro país. En el año 84, la Organización Mundial de la Salud lanza la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000. En el año 85, España entra en la Unión Europea. Y en el año 86 se publica la Ley General de Sanidad, que en realidad fue uno de los pilares fundamentales con el cual se construye este estado del bienestar que en este momento nos estamos cuestionando. De tal forma que sobre ese modelo organizativo de la salud pública recaen toda esta serie de cuestiones que hacen que se tenga que crear un nuevo modelo.
Pero además hay otro elemento importante. Ha cambiado el patrón de mortalidad a lo largo de los años. Si el patrón de mortalidad de un país como España y como otros países de nuestro entorno socioeconómico estaba sustentado en las enfermedades básicamente infecciosas hasta prácticamente la Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial emergen lo que serían las enfermedades degenerativas o enfermedades de civilización. ¿Y cuál es el peso específico o cuáles son las enfermedades que tienen el mayor peso específico? Los tumores, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, accidentes de tráfico, suicidio. ¿Y qué ocurre? Que son enfermedades susceptibles de ser prevenidas. ¿Prevenidas desde dónde? Desde diferentes estamentos diferentes al sanitario. Nosotros podemos incidir o podemos trabajar con otros departamentos para que adopten políticas sanitarias encaminadas a reducir. ¿Cómo? Mejorando las carreteras, utilizando otro tipo de combustibles fósiles, que los plaguicidas sean los menos tóxicos cuando tengamos que utilizarlos, etcétera, etcétera. Y esto hace que emerja en esa década de los 80 con una gran potencia lo que se llamó la nueva salud pública, donde se reconocía que, bueno, no solamente pasaba a través del acto médico, sino que además se necesitaba también todo lo que era la atención desde el punto de vista de salud pública, sobre todo en dos cuestiones que eran fundamentales: los determinantes conductuales, es decir, los estilos de vida, pero también los ambientales, que cobran una gran relevancia. Y esto fue Lalonde en el año 1974, en aquel momento ministro de Canadá, quien lo pone en evidencia, y es un modelo que todavía sigue vigente. Por lo tanto, toda esa cuestión de circunstancias hace que el modelo sanitario en el que estamos sustentados necesite, lógicamente, una transformación importante. ¿Qué es lo que ocurre con esta nueva salud pública? Estamos en la década de los 80 y entonces se articula en torno a programas de salud, cada vez con una mayor enjundia, con un desarrollo legislativo tremendamente potente que nos viene de la Unión Europea y que es trasladado a nuestro ordenamiento jurídico. Hay reglamentos, directivas, etcétera. Claro, España ha entrado en la era de la modernidad. No podemos volver a enfrentarnos a Europa diciendo que hemos tenido o que podemos tener otro síndrome del aceite tóxico como había ocurrido en el año 81. Por lo tanto, eso implica un mayor compromiso por parte de la Administración hacia el ciudadano. Se crean las áreas de salud como unidad de actuación, tanto sanitaria como de salud pública, aunando esfuerzos. Hay una disminución del peso de los ayuntamientos con un fortalecimiento de esa nueva figura que había emergido, que eran las comunidades autónomas, que eran las depositarias precisamente de las funciones de materia de salud pública. Y por lo tanto eso obligó a la reestructuración de los farmacéuticos titulares. Y eso conllevó a una cuestión importante, que de repente la salud pública empieza a salir de la oficina de farmacia. El farmacéutico titular, que era titular y tenía la oposición aprobada, lógicamente se queda con esa plaza, pero en la medida en que se va jubilando se van separando las funciones. Y la gente que accedimos, digamos, a la función pública, ya no teníamos derecho a montar oficina de farmacia, sino que dedicamos exclusivamente nuestras funciones en el ámbito de la salud pública a tiempo completo para dar respuesta al conjunto de programas que teníamos. Mi opinión con respecto a los farmacéuticos titulares: realizaron bien su trabajo en una España con unas grandes dificultades y con unos grandes déficits, y fueron generosos ante esa situación. Y yo siempre reivindico, y cada vez que tengo posibilidad de decírselo al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid o a representantes de colegios, les digo que en mi opinión deberían ser objeto de un merecido reconocimiento. Bien, ya estamos en la década de los 80 metidos en torno a esto. Cambia el escenario, ya decimos. Articulamos todas nuestras funciones de salud pública en torno a programas, básicamente que son estos en cualquier comunidad autónoma: vigilancia en salud pública, tanto de enfermedades como factores de riesgo; prevención en torno a lo que son inmunizaciones y metabolopatías; promoción a sectores muy concretos, pero también hacia estilos de vida, alcohol, es decir, aquellos factores de riesgo que están contribuyendo de forma poderosa a ese tipo de enfermedades que decíamos que son prevalentes en nuestro entorno. Y, por supuesto, la protección de la salud, la sanidad ambiental, la higiene alimentaria y la salud laboral. Bien, ¿cuáles son las características de este nuevo escenario de la década de los 80 hasta prácticamente el 2010? Bueno, pues que las pautas las marca prácticamente Europa. Es que somos Europa, formamos parte de Europa. Hay estrategias de salud pública, de salud ambiental y de higiene alimentaria, a las cuales España tiene que darle respuesta. Y toda la legislación nos viene de Europa en una parte importante y la tenemos que trasladar a nuestro ordenamiento jurídico y hacerla cumplir en nuestro entorno. El Ministerio de Sanidad se queda con una función coordinadora, porque ya decimos que la potestad prácticamente está en las comunidades autónomas.
que hace un gran desarrollo en programas, laboratorios y actividades. Y aquí se produce la primera contradicción que luego, si quieren, la podemos debatir. Se producen también, a pesar del gran desarrollo de la salud pública, las primeras grandes crisis en materia de salud pública, que ustedes la recordarán bien. Alimentarias, el tema de las vacas locas, con todas las implicaciones que tuvo, las dioxinas en pollo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite, o ambientales como el tema de la legionelasis o el prestige, o otras como la meningitis o, no sé, la gripe aviar de estos últimos años, ¿no? Que incluso se llegó a decir por parte de la OMS que íbamos a morir no sé cuántos millones de personas, ¿no? Bueno, grandes crisis vinculadas a la vez a grandes desarrollos. Bien, algunas cuestiones relacionadas con esta etapa de la salud pública. Hay un fortalecimiento de las estructuras de salud pública, pérdida de liderazgo, como decíamos, del Ministerio, descoordinación interautonómica. Las farmacias adquieren un papel secundario por esa separación que hemos hecho ya prácticamente a finales de los 80 entre las funciones asistenciales en su estricto vinculadas al medicamento de lo que serían los aspectos de salud pública, pero a la vez se produce un fenómeno interesantísimo, que hay un inicio de acciones en materia de salud pública promovidas desde la Oficina de Farmacia. Y entiendo yo que el 2010, incluso lo podemos ubicar un poco antes, es el declive de la salud pública desde la Administración Sanitaria, que es donde yo estoy trabajando. ¿Qué es lo que ha ocurrido el año pasado que me parece tremendamente interesante? Emerge o aparece o se publica la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública, que abre una serie de posibilidades tremendamente importantes en la Oficina de Farmacia, como ahora veremos de forma sencillita, pero que no hace otra cosa que recoger unas funciones que ya las tenían ustedes a través de la Ley 1697 que regulaba los servicios de Oficina de Farmacia de una forma muy clara. Pero supone una recuperación de un activo, o por lo menos quiero creer que va a suponer una recuperación de un activo sanitario de una gran potencia como son ustedes como farmacéuticos, trabajadores de Oficina de Farmacia. Hay palabras claves que las utilizamos con una gran profusión en el ámbito de la Administración, como es participación, coordinación, colaboración. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros desde la Administración queremos llegar a muchos sitios, necesitamos de la participación de mucha gente y de la colaboración. Por ejemplo, las ONGs. Nosotros tenemos experiencias vitales para acercarnos a determinado tipo de sitios, necesitamos de determinadas ONGs que sí son capaces de llegar, asociaciones, etcétera. Pero fíjense ustedes, este dato lo he extraído de una conferencia que dio la presidenta del Consejo General. Las oficinas de farmacia, hay 2 millones de personas al día en toda España acceden a las oficinas de farmacia. Fíjense ustedes la importancia que tienen para darnos visibilidad y apoyo a nuestras acciones. La Oficina de Farmacia, en esta Ley General de Sanidad de Salud Pública que citábamos anteriormente, en el artículo 22, hace un alegato a favor de que las administraciones necesitarán apoyarse en determinadas cuestiones y acaba diciendo que la colaboración con las oficinas de farmacia. Pero es que en el artículo siguiente 2 más, en el 24, ya les asigna unas funciones muy concretas y dice textualmente: las administraciones podrán habilitar a estos servicios, oficinas de farmacia, básicamente hay otros servicios también, realizar las siguientes acciones: participar en programas y estrategias de salud pública que diseñen los servicios de salud pública y además realizar actividades de promoción de salud pública y prevención de las enfermedades. Bienvenido sea esta recogida de cuestiones. ¿Qué es lo que opino yo al respecto? Que se nos abren unos horizontes de oportunidades. Y lo digo en plural porque, en mi opinión, deberíamos trabajar de una forma conjunta, como luego lo diré. Se abre una etapa para encarar activamente, que creemos que nos puede construir un poco nuestro futuro, o por lo menos abrirnos unas posibilidades más allá de lo que estábamos haciendo. Nosotros, los que trabajamos en la Administración Sanitaria, lo necesitamos y nos encantaría poder trabajar con vosotros o con ustedes. Creo que debe haber un papel estelar de liderazgo por parte de los colegios farmacéuticos y habrá que diseñar una estrategia, que ahora la plantearé un poquito, pero que esté coordinada, en mi punto de vista, con la propia Administración. Ahora daré una serie de claves. De tal forma que la situación actual a 2011 sería: hay acciones de salud pública que parten de la iniciativa directa de la Oficina de Farmacia, ahora veremos algunas, y hay otras acciones que son realizadas por la Oficina de Farmacia a instancias de la Administración. ¿Qué es lo que creo yo? Que todo esto habrá que coordinar, porque estamos en un momento en que no podemos ni debemos dilapidar esfuerzos. Si ustedes entran en la página del Consejo, en el apartado de campañas, desde el año 2000, el Consejo ha elaborado todo este tipo de campañas que son de salud pública y que supongo que muchos de vosotros o de ustedes habrán colaborado a lo largo de los años. Y hay algunas que cuando uno bufea en ellas y se mete, pues son realmente interesantes y tremendamente importantes y relevantes para la propia salud pública. Y además con esa gran cercanía que tienen ustedes como promotores de salud. Por otro lado, hice un ejercicio, nada, muy tonto. Ustedes recibirán el correo farmacéutico y estuve repasando los últimos 3 meses.
Y cogí un montón de información, que no la he plasmado aquí, evidentemente, pero sí que he querido reseñar algunos aspectos concretos de actividades que nacen por parte de ustedes y que las están haciendo, en algunos casos, como digo, en colaboración con la propia Administración. Por ejemplo, las boticas vascas harán test de cribado de sífilis que complementan el test de VIH a un precio módico, que yo creo que ustedes lo conocerán mejor que yo, de 5 euros. Pero es que ya lo están haciendo en otras comunidades autónomas, como Cantabria, País Vasco, Cataluña, Castilla y León. En este caso, el País Vasco solamente lo hacía de VIH y ahora también de sífilis. Por ejemplo, hacen detección precoz de diabetes con un convenio que tiene la Universidad de Granada, determinado tipo de farmacias andaluzas. Campañas de hábito de vida saludables que vienen realizando con una cierta... Y Carmen Peña, la presidenta del Consejo, abogaba en una de estas entrevistas que le hacen con cierta profusión una cartera de servicios que podía ser remunerada, sobre lo cual a lo mejor luego en el debate, si ustedes quieren, podríamos hablar al respecto. Y sobre todo aconsejan una cuestión, que el farmacéutico tiene que salir también de la oficina de farmacia para ser más visibles, con lo cual yo creo que ahí tenemos unos grandes puntos de cohesión. Dentro de esa estrategia, para ir acabando, que yo me plantearía, ¿no?, de ir con ustedes, ¿no?, para no dilapidar aquellos esfuerzos que hablábamos, yo plantearía una serie de varios puntos, ¿no? Para cada comunidad autónoma definiría un cuore de farmacéuticos de oficina de farmacia que quisiesen trabajar en salud pública o con salud pública para hacer actividades que nos acerquen mucho más al ciudadano. Definir ese cuore. Si son todos, bendito sea el cielo, no creo que sea factible, pero bueno, aquellos que quieran, un cuore. Diseñar e impartir un programa de formación, de tal forma que podamos actualizar de forma conjunta los conocimientos. Vosotros tenéis una formación y una experiencia, nosotros tenemos otra. Vamos a ponerlas en sintonía para ver qué podemos aportar conjuntamente. Diseñar un conjunto de actividades que podríamos hacer de complemento o de apoyo a lo que hacemos desde salud pública, de tal forma que definamos una cartera de servicios, apoyar ese tipo de actividades con un manual que se podría articular desde el propio colegio trabajando conjuntamente, lanzar una iniciativa y evaluarla cada año para ver cuáles son los logros que somos capaces y luego incorporar estas actividades a lo mejor en los convenios que firman los colegios con la propia administración para darle también esa visibilidad. Y por último, pedirle a lo mejor a la administración que dote una unidad de enlace desde salud pública que propicie esa interconexión con aquel cuore de farmacéuticos que están interesados en salud pública, de tal forma que se les pueda desde esa unidad de enlace darles un apoyo como así lo merecen si realmente esto va adelante. Entonces, para ir acabando, digo que hay una serie de oportunidades en este momento a pesar de la crisis o debido a la crisis. La crisis nos va a llevar y nos está llevando en la propia administración a reducción, como saben ustedes, de recursos humanos y además apuntan a que iríamos hacia un escenario de cambio climático. Y en ese escenario de cambio climático hay una serie de problemas emergentes en materia de salud pública, donde sin lugar a dudas podríamos contribuir a trabajar de forma conjunta. Yo abogo porque las redes de farmacia centinela se potencien. Por otro lado, que haya una información activa desde la oficina de farmacia, más allá de que sea la entrega de un folleto. Eso no es lo que quiero algo más. Me gustaría trabajar con ustedes para ver qué es lo que aportamos a la población en materia de problemas de ozono, que usted supongo que lo sabe perfectamente, los problemas que suelen ocurrir a veces en la Comunidad de Madrid. O problemas vinculados con las radiaciones ultravioletas en época estival, o las olas de calor, o los niveles de polen, o problemas vinculados al tatuaje, piercing, temas de seguridad alimentaria, temas vinculados a los alimentos estos medio frontera, que no se sabe muchas veces dónde están, y el tema de la educación sanitaria. Todo esto es un horizonte de oportunidades que creo que se abren para trabajar conjuntamente con los farmacéuticos de oficina de farmacia. Para acabar, y a modo de conclusiones, estos 3 puntitos. La Administración creo que no puede prescindir de un profesional como es el farmacéutico de oficina de farmacia. Creo que la oficina de farmacia puede jugar un papel relevante en salud pública, coincido plenamente con lo que decía el ponente anterior. Y creo que el farmacéutico puede y debe recuperar la imagen social que refleja el de un profesional al servicio ciudadano y a la colectividad. Y este es las pequeñas aportaciones que quería hacerles y luego me someto, si quieren ustedes, a cualquier pregunta y me reitero en mi agradecimiento a la vocal Eladia por haber tenido la amabilidad de invitarme a esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a don José María Ordóñez por la interesante ponencia que ha realizado y que efectivamente lo que pone en suerte es el papel de la Administración Pública en utilizar las farmacias
realmente como un medio de potenciación de todo lo que sea actuaciones en materia de salud pública. Yo creo que este planteamiento es acertado y además en los tiempos que corren este tipo de coordinaciones, la verdad es que son realmente efectivas y ahorran mucho dinero a la propia Administración en su gestión. Muchas gracias por la ponencia. Bueno, acabadas las dos primeras ponencias, entraríamos ya en la última. Hablábamos al principio de los beneficios, o si son unívocos los beneficios de los avances tecnológicos. Yo creo personalmente que sí, no es que no sean unívocos, creo que son beneficiosos los avances tecnológicos. Pero es verdad que, como decimos los economistas, a veces tienen algunas externalidades, es decir, producen unos efectos no deseados y esto a veces llamamos comportamiento social, comportamiento educativo o conductas de las personas de la sociedad. En este sentido, se nos propone una ponencia que yo creo que es interesante también y es conocer qué iniciativas sociales se pueden adoptar desde las farmacias. Y para ello pues contamos con la intervención de doña Pilar Riaza Aznar, que es farmacéutica de la promoción del 85 de la Complutense de Madrid, es licenciada de grado en la Universidad Complutense de Madrid, especialista farmacéutica en análisis clínicos, tiene hecho el curso de doctorado y actualmente es consultora. Ella realmente desde hace 5 años se ha dedicado a la consultoría. En los 5 últimos años se ha compatibilizado esa consultoría con la condición de gerente de calidad y responsabilidad social corporativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y yo creo que desde esa perspectiva social del papel que en los comportamientos puede tener las farmacias, pues nos hará una interesante ponencia. Cuando quieras, Pilar. Gracias. Gracias, señor de Guindos. Hola, buenos días a todos. Bueno, sobre todo mis anteriores compañeros, sobre todo Juan Carlos, el director de SIGRE, han hablado un poco de la parte de la dimensión de responsabilidad social corporativa que tiene que ver con medio ambiente. Luego José María ha hablado de la parte que tiene que ver con salud pública, con campañas de promoción. Y yo, un poco desde la propia experiencia que llevamos desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, os voy a comentar todas las campañas que estamos impulsando de acción social, pues con ONGs y con otras entidades del sector farmacéutico, para que veáis un poco todo lo que pueden hacer dentro de responsabilidad social corporativa las oficinas de farmacia. Primero, un poco también para encuadrar, como veo además que hay bastante gente joven, pues en el fondo lo que estamos hablando todos nosotros es de responsabilidad social corporativa, es decir, incorporar estrategias de RSC tanto en el ámbito económico, de compromiso medioambiental y de compromiso social en las oficinas de farmacia. ¿Eso qué va a significar ahora y en el futuro para las oficinas de farmacia? Pues que apliquen transparencia y buen gobierno con una gestión ética, que es importante para estos tiempos, códigos de conducta, etcétera, que se comprometan con el medio ambiente y también con protección de lo que es patrimonio cultural, que mejoren calidad de vida de los ciudadanos en su hacer del día a día, con aspectos de salud y seguridad y condiciones laborales, y sobre todo que favorezcan la cohesión social a colectivos desfavorecidos y procurando igualdad de oportunidades. ¿Por qué la oficina de farmacia y todas las empresas que ahora tienen una orientación estratégica de responsabilidad social corporativa aplican este tipo de medidas? Pues porque siempre implica a medio, no a corto, pero a lo mejor a medio y largo plazo, innovación, transparencia, eficiencia y rentabilidad, desarrollo sostenible, confianza y sobre todo un aumento de reputación y de legitimidad. También es importante que cuando las oficinas de farmacia les convocamos dentro del grupo de acción social que llevamos, en donde estoy integrante del mismo, en el Colegio de Farmacéuticos, es que entendamos que no es responsabilidad social corporativa. En todo lo que vais a ver ahora, que es trabajar con ONGs, son unas acciones muy bonitas, unas iniciativas muy bonitas, siempre tiene que tener la oficina de farmacia presente que no es una estrategia de marketing, aunque sí que está incluido dentro del marketing social. Tampoco es una moda empresarial,
sino que tienen que ser acciones que se dediquen y que se impulsen desde la farmacia o desde el colegio, consejo, incluso de la administración pública, pero que tengan una continuidad en el tiempo, que no sean de manera puntual. Y luego, por supuesto, hay siempre las oficinas de farmacia, ya veremos ahora la realidad en el RSC, en Responsabilidad Social Corporativa de las farmacias. Esto tienen estrategias y acciones de RSC, pero no se puede considerar lo que vamos a hablar ahora, que acciones aisladas que tengan de patrocinio o de donación signifique que las farmacias tengan una estrategia propia. Y luego, por supuesto, la responsabilidad social corporativa no se debe confundir con el prestigio que puede tener una empresa dentro de sus grupos de interés. Es decir, a lo mejor hay empresas que tienen mucho prestigio desde el punto de vista social, de imagen, y en cambio no adoptan políticas de RSC. En cambio, seguro, cualquier empresa que integre este tipo de políticas aumentará dentro de su reputación y prestigio. Bueno, ya para centrarnos en lo que es la realidad de las oficinas de farmacia, pues todas hacen responsabilidad social corporativa. Nos ha comentado el ponente anterior, pues todas las campañas y toda la colaboración que han tenido siempre las farmacias desde el punto de vista de promoción, prevención de la salud, etcétera. Entonces no hace falta que hayan incorporado este tipo de estrategias para que las farmacias pues hagan mucho desde el punto de vista social, que es la parte que voy a hablar yo. De una manera rápida, os lo comento, pues bueno, tienen lo que son las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid, tienen un código deontológico. Luego, después también desde las oficinas de farmacia se atienden aspectos relacionados con seguridad y salud de los trabajadores, propician el desarrollo de la comunidad ya que generan empleo a la comunidad. Luego colaboran de manera estrecha con la administración pública en campañas como puede ser dispensación activa al anciano, programas de polimedicados, red de farmacias centinela, etcétera. Luego después también tienen un compromiso con la seguridad y eficacia en el uso de medicamentos, con programas como puede ser atención farmacéutica. Luego después también están muy volcados en lo que son el desarrollo socioeconómico debido a campañas que tienen que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Luego os voy a comentar la cantidad de intervenciones que tiene que ver en este sentido en las farmacias, que no son simplemente dispensación de medicamentos. Se fomenta desde las farmacias la coordinación con el resto del equipo asistencial y fomentan un comportamiento socialmente responsable con sus proveedores, ya que, como todos sabemos, son socios o cooperativistas de las distribuidoras, como puede ser Cofares, etcétera. Bueno, ahora ya voy a entrar de lleno en que veáis un poco, sobre todo, las principales iniciativas desde el punto de vista de acción social en que han intervenido las farmacias, pero bueno, para ir de una manera rápida, las farmacias actúan desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, con lo que dentro de RSC se llaman sus grupos de interés. Antes el director de SIGRE ha comentado los grupos de interés con los que actúan dentro del SIGRE y bueno, yo de una manera rápida os recuerdo los grupos de interés con los que interactúa la oficina de farmacia. Por supuesto, los usuarios pacientes que entran, los propios empleados, la administración pública, la local y autonómica, los prescriptores, médicos, etcétera, sus propios proveedores, colegios oficiales de farmacéuticos, comunidad local, medios de comunicación, etcétera. Es muy importante que las oficinas de farmacia tengan muy claro quiénes son sus grupos de interés, porque cualquier tipo de estrategia de responsabilidad social corporativa va a ir orientada y dirigida directamente a estos grupos de interés. Por supuesto, hay que tener un diálogo permanente con los mismos y no se tendría, yo creo que en eso a mí me gusta destacar, ya que también trabajo en temas de calidad, que para tener y establecer unos canales de comunicación óptimos con nuestros grupos de interés, en este caso la farmacia, tenemos que conocer, por supuesto, sus expectativas, qué esperan de nosotros, a través de encuestas de satisfacción, focus group, etcétera. Canales de comunicación, la farmacia tiene múltiples para poderse comunicar con sus grupos de interés.
encuestas de satisfacción, como os he comentado, pero otras muchas, como son quejas y reclamaciones de clientes, los propios medios de comunicación, reuniones, correos electrónicos, y ahora pues hay unos canales de comunicación muy incipientes, muy novedosos para la farmacia, como son farmacias que ya están publicitadas en página web, o por ejemplo redes sociales para farmacéuticos, como son IGIA, la red profesional IGIA para farmacéuticos. Y bueno, ya dentro de iniciativas sociales, pues de una manera rápida, desde luego de cara a la sociedad, las oficinas de farmacia hacen una gran labor social desde el punto de vista de sus usuarios, el paciente cliente que entra en la farmacia, ya que su labor profesional va más allá de lo que es la dispensación, ofreciendo consejo profesional y sanitario. Por supuesto, a través de lo que ha dicho el anterior ponente, a través de campañas de educación sanitaria, lo hacen fundamentalmente con la colaboración de lo que es la administración pública, el Consejo de Farmacéuticos o los propios colegios. También una labor de iniciativa social muy importante lo hacen a través de promoción en el uso racional del medicamento. ¿Por qué? Porque la promoción de este uso, el que las farmacias inculquen a los ciudadanos el uso racional del medicamento, aportan gran valor en el bienestar de los mismos. Luego, después también los profesionales farmacéuticos atienden a un grupo específico de grupos sociales, como pueden ser personas de tercera edad, estoy hablando a lo mejor de polimedicados, patologías crónicas, a colectivos de inmigrantes, a personas con algún tipo de discapacidad. Luego después también las oficinas de farmacia hay muchas que se han adoptado desde el punto de vista de accesibilidad, rampas, etcétera. Y luego después también hay farmacias que en sus páginas web ya incorporan iniciativas internacionales de accesibilidad. Desde luego, desde el punto de vista de la comunidad, cada año las oficinas de farmacia hacen una media de 182 millones de actuaciones sanitarias, aparte de lo que es dispensación, es decir, consejos farmacéuticos, labor un poco de educación, educativa, sin que conlleve eso a lo mejor una venta de medicamento. Y luego, en los últimos 7 años, los farmacéuticos han participado en 65 campañas sanitarias impulsadas por el Consejo General, en colaboración con los colegios. Fundamentalmente, la acción social, yo cuando hablo, por ejemplo, con muchas oficinas de farmacia, hay que entender que son pymes pequeñas, aunque hay algunas farmacias que tienen hasta 24 empleados, etcétera, pero bueno, en lo general son pymes y nos transmiten la inquietud de qué tipo de acción social, de iniciativa social pueden llevar a cabo en empresas, porque la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario, pero también es una empresa. ¿Qué tipo de iniciativas pueden llevar a cabo de motu propio? Yo os he traído, porque pueden hacer muchas, por ejemplo, esto lo hacen muchas de ellas, desde el punto de vista de acción social, formación en temas de salud y nutrición, pues en centros de salud, en escuelas, en centros mayores, etcétera. Luego hay muchas farmacias que consideran que la acción social, que además es una buena estrategia de marketing para las farmacias porque fidelizan también a clientes, lo tienen que hacer fundamentalmente no a ONGs ni a países que están en el tercer mundo, sino devolver de alguna manera, a través de acción social, a su propia comunidad, al bienestar de su propia. Pues si hay una comunidad de etnia gitana, de gente que está en paro, que está necesitada. Luego después también hay otras que directamente apoyan a propios proyectos de ONGs. Luego después también que colaboran dando algún tipo de material de ordenadores, mesas, etcétera, a instituciones sociales. Luego hay otras que potencian en que sus propios empleados hagan un voluntariado. Luego después también pueden emplear, y algunas lo hacen, a colectivos de riesgo de exclusión social. Y por último, que es las 3 campañas que os voy a traer ahora, que son las más destacables, que se han hecho a través del Grupo de Acción Social del Colegio, generar alianzas con otras empresas o instituciones para desarrollar proyectos conjuntos que beneficien a la comunidad. Os voy a comentar muy rápidamente 3 proyectos. Uno es Dona tu móvil, en enfermedades raras sumamos todos,
y la Comisión Permanente Ayuda Haití. La primera, en que han participado las farmacias, oficinas de farmacia, es la campaña Dona tu móvil, se lleva conjuntamente con Cruz Roja y con la Fundación Entre Culturas. Es una fundación fundamentalmente de jesuitas, muy eficaces y eficientes, y entonces lo que hacemos es dar bolsas de plástico que se ponen en las oficinas de farmacia. Las farmacias comunican, sobre todo a sus clientes que no son de paso, que pueden cuando quieran traer sus móviles usados. Y los móviles usados se meten en bolsas y lo lleva el propio ciudadano a correos o a cualquier buzón. Entonces eso llega a un sitio de destino en donde va a tener dos utilidades. Si están bien de uso, si se pueden usar, estos móviles se venden en el tercer mundo. Y si no se pueden usar, se reciclan. ¿Con qué se utiliza ese dinero? Pues fundamentalmente se utiliza con dos vías. Una de acción social para compra de medicamentos para niños que no pueden acceder a medicamentos de VIH, sobre todo en zonas de África, y fundamentalmente también un compromiso ambiental, porque estamos concienciando directamente desde la oficina de farmacia de que hay que reciclar, no se puede tirar de cualquier manera el móvil, etcétera, y es que lo llevamos a sitios de reciclaje y entonces adecuadamente se cumple con todas las normativas de residuos electrónicos. Estas son las cajas, que también lo llevamos desde el colegio, donde se depositan los móviles, y los datos de la campaña. En las oficinas de farmacia hemos apenas hace un mes que hemos empezado, pero ya veis que conjunto todas las campañas de empresas como Telefónica, Ericsson, etcétera, que están adheridos a esta campaña, pues han conseguido ya 691 móviles, fondos recaudados 1 millón de euros y media de ingresos por móvil es 1,71 euros. Quiero decir que, bueno, esto hay muchas empresas que se pueden apuntar y lo bueno es que son organizaciones que lo tienen también organizado, que da gusto trabajar con ellos. Y se puede hacer desde la oficina de farmacia. Otra iniciativa que os traigo es la que va destinada también desde la oficina de farmacia del proyecto En Enfermedades Raras Sumamos Todos. En Enfermedades Raras Sumamos Todos es un proyecto en donde las farmacias dispensan productos que no son medicamentos, productos sanitarios, a pacientes de enfermedades raras de manera gratuita. Entonces, ha sido una cobertura aproximadamente de 35 farmacias de la Comunidad de Madrid y se ha tratado a pacientes de 6 enfermedades raras. ¿Por qué es eso? Porque las personas que tienen este tipo de enfermedades, ya lo habéis visto, del Día de Enfermedades Raras, cómo lo publicitan, etcétera, son personas con enfermedades muy tremendas, pero que hasta los productos sanitarios, que son cremas, etcétera, que necesitan, son muchas, muy caras y que esto no se lo financia la Seguridad Social. Entonces, a través del equipo que vais a ver aquí, en donde han participado muchas entidades, COFARES, etcétera, industria farmacéutica, les facilitamos y lo hacemos a través de 35 farmacias. Bueno, lo presidió la infanta doña Elena, vino al colegio y bueno, este proyecto, pues bueno, participan las farmacias, el colegio, pero lo preside la infanta doña Elena. Está muy involucrada en todo este tipo de temas. Veis aquí cuando vino al colegio y firmó con nosotros el convenio de colaboración. Y bueno, ¿quiénes participan? Pues aquí puede participar desde entidades grandes como puede ser COFARES, como pueden ser los propios colegios profesionales, a las propias oficinas de farmacia. ¿De acuerdo? En este caso, en este proyecto, pues actúan y participan COFARES, el Colegio de Madrid, Farmacéuticos Sin Fronteras y luego las federaciones y fundaciones FEDER, que es de enfermedades raras. Principalmente el proyecto, lo he traído aquí, consiste fundamentalmente en que la industria farmacéutica regala los productos sanitarios y los lleva a COFARES. COFARES distribuye los productos a las farmacias, con anticipación el colegio ha buscado a estas farmacias dianas, entonces el producto gratuito llega a las farmacias
el farmacéutico de manera gratuita lo dispensa directamente al paciente con enfermedad rara que va a buscarlo. Os he traído un esquema. Si luego os quieren, ya el Congreso os facilita documentación para que tengáis toda la documentación al respecto. Y bueno, como siempre, lo que hay que hablar es de resultados de proyectos, además de la ilusión que pones en ellos. Pues hasta el día de hoy estamos en una primera parte. Aquí hay compañeros nuestros también del proyecto que están aquí en esta sala. Pues se ha conseguido en este primer año un importe de recaudación que se ha ahorrado el paciente de enfermedad rara de 54.000 euros aproximadamente. O sea, son pequeñas iniciativas. Pensar que aquí, salvo la industria farmacéutica que ha regalado los productos y el farmacéutico que no cobra por el margen ni la distribución, pero bueno, muchas cosas se pueden hacer sin tener que dar un dinero previo, como es antes la campaña de Donatus Móviles. Y bueno, pues hemos conseguido que no se gasten los pacientes 53.000 euros. Y por último, la última campaña, esto propiciado directamente desde el presidente y el director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Intervinieron de una manera muy importante la Consejería de Sanidad y la Consejería de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Fue el cómo podíamos, en el terremoto de Haití, coordinar a todo el sector farmacéutico en recaudación de fondos al respecto. Entonces, lo que se creó es una comisión. Aquí veis en ese momento pues al que era el consejero de Sanidad y el consejero de Inmigración con el presidente del colegio, en donde lo que se creyó más conveniente es crear una comisión permanente que se llamó Ayuda Haití, en donde iban a intervenir el propio colegio, las propias consejerías, los representantes de las consejerías y la distribución y ONGs. Y entonces todo el dinero que se recaudase iba a una cuenta única y a unos proyectos en concreto. Entonces, bueno, se ha recaudado 96.000 euros porque han sido a través fundamentalmente también de aportaciones de la Oficina de Farmacia. Ya sabéis que nosotros pues estamos trabajando desde el Colegio de Farmacéuticos con 10.000 colegiados y más de 2.000 y pico farmacias, casi 3.000 de la Comunidad de Madrid. Entonces, a través de ellos, de sus aportaciones, conseguimos 96.000 euros. Y bueno, como yo también creo que la acción social es un tema muy delicado, que no se puede quedar siempre en buenas intenciones, sino que llega a la gente que necesite, sí que tenemos un cierto rigor de hacer un seguimiento de proyectos. Entonces, bueno, se ha repartido en 3 ONGs que son farmacéuticas, Farmacéuticas en Acción, Farmamundi y Sin Fronteras. El primer dinero ha ido a campos de refugiados, a primera vía, en otro ha sido a creación de colegios, de guarderías y a otro en asistencia sanitaria. Pero solo se han distribuido lo que son 60.000 euros porque es muy importante que luego tengan dinero para continuar. Y entonces aún nos queda por repartir 36.000 euros para que cuando ya todos los proyectos estén asentados, ahora mismo no tienen una donación directa y entonces es cuando más lo necesitan las ONGs, cuando ha pasado un tiempo que ya se ha... Y entonces, bueno, como conclusión, por lo que han comentado el resto de los ponentes, bueno, yo soy una convencida de que las oficinas de farmacia, como el resto de las empresas de España, españolas, tienen que crecer, pero siendo económicamente viables, pero también socialmente responsables y medioambientalmente sostenibles. Es el futuro, no nos queda más. Luego, después también la responsabilidad social, parte de lo que estamos hablando ahora, es uno de los aspectos que puede ayudar a las empresas tras la crisis de reputación que afecta a gestores y a compañías de todo el mundo. Luego, después también, que no nos podemos ya quedar en cumplir con normas establecidas, sino que tenemos que ir más allá, con transparencia y con autorregulación. Y luego, después también, la propia oficina de farmacia tenía que hacer un esfuerzo, desde mi punto de vista, para ser más transparentes a sus grupos de interés y poder comunicar lo bien que hace desde el punto de vista social y desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, que llegue a todos los grupos de interés, tanto a los usuarios, a la administración, etcétera, y que estén orgullosos de la labor que hacen. Y luego, por supuesto,
crear programas de ayuda, también soy una firme convencida, para las farmacias que pretendan cumplir con ciertos parámetros de responsabilidad social corporativa. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a doña Pilar por su intervención. Nos ha puesto en antecedentes de lo que es la responsabilidad social corporativa y cómo esta responsabilidad se ejerce desde el Colegio de Farmacéuticos y puede ser ejercida también por las oficinas de farmacia. Según el orden de la mesa, corresponde ahora abrir un turno de preguntas, que es lo que yo procedo a hacer en este momento. Tenemos 10 minutos si quieren y si no hay preguntas pues no pasa absolutamente nada. Cierro la mesa. Pero si alguien quiere hacer una pregunta es el momento de hacerla. Sí, por favor. Perdón un momento, me parece que me va a facilitar un micrófono. Buenas tardes. Uy, qué alto. Vamos a ver, yo voy a hacer como una reflexión y luego sí que quería hacerle una pregunta a don Juan Carlos Mampaso, ¿vale? Pero una reflexión en general, porque me han parecido bien algunos apuntes que ha dicho cada uno de los intervinientes, ¿vale? Me parece muy bien que el farmacéutico siga trabajando en pro de la sociedad española, porque siempre lo ha hecho, ¿vale? Lo ha hecho, lo ha dicho usted en la legislación que ha puesto de 1854, que pone farmacéuticos y no éramos todavía farmacéuticos hasta 1860, se lo recuerdo, con las Reales Ordenanzas de Isabel II. Pero dicho esto, siempre hemos tirado del carro del país. Hemos sido innovadores a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, inventamos la bioquímica en España, inventamos los análisis clínicos, la toxicología, la bromatología, el medio ambiente, la fitoterapia. Inventamos muchas cosas en España, pero el farmacéutico siempre ha estado trabajando y no se le ha visto. Está bien que se le vea fuera, de ahí lo de la visibilidad. Está estupendo. Está estupendo lo de la responsabilidad social corporativa, porque es una labor muy ética. Pero la ética la tenemos que aplicar desde la farmacia hasta la administración. Y está muy bien que la administración se preocupe por el medio ambiente y que haya un conjunto de farmacéuticos que funciona fenomenal, que es a través del sistema SIGRE, que se preocupe todavía más del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Para que nos preocupemos de todas estas acciones, evidentemente lo que tiene que regir es la ética. Estamos en una mesa que, al parecer, es social, es sostenible y es darle más visibilidad a la labor del farmacéutico. Estamos enfrentándonos, por lo que he visto en este Infarma 2012, a un nuevo modelo de farmacia. Seguramente lo vamos a hacer mejor que el anterior, pero para eso tenemos que ser honrados profesionalmente. Y no he visto en Infarma, en algunos temas, esa honradez. Y me voy con esa pena. La pregunta que le quiero hacer, concretamente, después de esta reflexión general, a don Juan Carlos Mampaso, es que el SIGRE, que funciona fenomenal, que es un sistema fantástico, que no lo puede copiar todo el mundo, toda Europa, pero que aquí, todavía en España, hay cosas que creo que se están haciendo mal. Y no por SIGRE, sino por los farmacéuticos, por los farmacéuticos de oficina de farmacia. Creo que se están haciendo mal, que es concretamente en dos aspectos. Usted ha dicho, muy bien dicho, que SIGRE no es responsable de los reactivos químicos de laboratorio generados en la farmacia. Eso es correctísimo y SIGRE no está encargado de eso. Yo la pregunta que quería hacerle es ¿cuántos kilos de residuo han detectado de ese tipo de residuo, ¿vale? Pensando que puede proceder o bien de la formulación magistral o bien el día de mañana de los sistemas personalizados de dosificación. Entonces nos vamos a encontrar con más generación de residuos peligrosos que no los tiene que recoger SIGRE y que yo me temo que hay muchas farmacias que están llevando al punto SIGRE, es la propia farmacia. Sí, se me oye ya. Pues sí, efectivamente, que SIGRE está sujeta a unas autorizaciones administrativas y nosotros solo podemos encargarnos de recoger residuos domiciliarios, es decir, lo que el ciudadano nos lleve, y además están catalogados como residuos urbanos no peligrosos, por asimilables a urbanos. Lo que pasa es que luego cuando llega a planta nosotros identificamos los que decía como tóxicos, pero todo el circuito esto lo permite porque es así. Pero reactivos químicos, pues sí encontramos, ¿no? Desde que empezamos hasta ahora, la verdad que ha disminuido
y porque quizás cuando empezó Sigre, bueno, era la mejor alternativa, entre comillas, ¿no?, que encontraban los farmacéuticos para deshacerse, ¿no? Parece que lavaban la conciencia cuando, ¿no?, en vez de contratar un gestor o tirarlo por el desagüe, pues lo metían en Sigre y dice, bueno, alguien se encargará de darles un correcto tratamiento. Nosotros lo hacemos, pero claro, eso encarece mucho y nos dificulta el sistema porque las autoridades, sobre todo hemos tenido problemas, ¿no?, donde hay más inspección o más control, ya sea Cataluña, País Vasco, de farmacéuticos que les han pillado también, ¿no?, digamos, y a nosotros como Sigre con los residuos peligrosos. Lo que hizo Sigre en su día fue, en colaboración precisamente con Farmaindustria y el Consejo General, hacer un estudio, una guía, ¿no?, de qué tipo de residuos, qué tratamiento, cómo se podía hacer. Y yo sé que hay colegios de farmacéuticos hoy día, ¿no?, en España, de que ya, digamos, han establecido sistemas de recogida, ¿no?, de gestores optimizando la recogida. Es decir, que el farmacéutico está bastante más concienciado y por eso, aunque seguimos encontrando residuos, reconozco que han disminuido mucho, ¿no? Pero sí, es cierto que no es la responsabilidad. Cada farmacéutico tendría, ¿no?, también la legislación es un poco exigente. El que formula, sobre todo, ¿no?, pues tendría que contratar un gestor de residuos que se hiciera cargo de sus residuos, ¿no? Eso para abaratarlo, pues bueno, te digo, hay colegios que lo han hecho, existen las guías, existe la ayuda, ¿no?, de Sigre y del Consejo, y así les animo a todos, ¿no?, para que lo hagan. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor. Bueno, sí. Quería decir, y no es por corregir al moderador, es que ha comentado antes el tema de los sistemas integrados y los pagos y los ingresos y tal, ¿no? Entonces, yo quería decirle que, claro, el caso de siempre el sistema integrado de gestión de Sigre es muy diferente a Lo sé. la bolsa amarilla, al cartón y demás. Y entonces hay dos cosas que lo distinguen. Una que es la principal, que nosotros y todos lo sabemos, en el escandallo del precio de los medicamentos, que además normalmente saben que va hacia abajo, no está incluido el coste de Sigre, ¿no?, del tratamiento. Es decir, que esto lo financian y lo internalizan los propios laboratorios farmacéuticos, que son los que pagan Sigre, ¿no? Aunque luego hay un pago en especie, por decirlo así, o en intangible, ¿no? La farmacia contribuye con el contenedor y los distribuidores recogiendo, pero lo que es la financiación lo hacen los laboratorios proporcionalmente a los medicamentos que venden por farmacia, pero no se repercute al ciudadano, a diferencia de otros sistemas, ¿no? Y lo segundo y tercero, que digamos que no intervienen las entidades locales, es decir, nuestros residuos no recoge, ¿no?, el camión de la basura, como se llama, o el de tal, sino que sabemos que es un interno, lo hacemos todos nosotros, ¿no? Y digamos que esos costes no se repercuten y que nosotros siempre hablamos de costes, es decir, los poquísimos ingresos que hay por el cartón y tal, que estamos hablando, ¿no?, de residuos urbanos en Madrid, pues no sé, al día, ¿no? Digamos, nosotros en España, al año, recogemos bastante menos de lo que en Madrid se recoge en un día de basura, ¿no? Hablamos eso, pues de que no llega a 3.000 y pico toneladas, ¿no? Entonces los ingresos son mínimos por la venta del cartón y tal, es decir, que sí que es un coste, todo ello, que bueno, que el sector lo está soportando y que lo quería aclarar porque quizás hubiera alguna confusión, ¿no? Gracias. No, sí hago una aclaración a lo que acaba de decir. Efectivamente, el representante de Sigre. El ayuntamiento gestiona e ingresa en función de lo que es propiedad del ayuntamiento. Es decir, un residuo que se deposita en la calle, un residuo sólido urbano, es el que pasa a ser su propiedad. En este sentido he dado yo la explicación. Nunca los documentos o los elementos que construyen el SIGRE pasan a ser propiedad municipal, con lo cual, efectivamente, nunca se beneficia al ayuntamiento de este planteamiento. Pero sí tengo que recordar, como economista, que cualquier coste que se produce en una empresa se internaliza en el coste del producto que se va a repercutir después en el producto de venta. Gracias. Yo quería puntualizar, comentabas lo de las farmacias, Sigre, lo que recogen o no. Los farmacéuticos tienen que ser muy conscientes y muchas veces tienen desconocimiento, lo digo a favor del Sigre, de que el Sigre es un sistema de recogida para la industria farmacéutica, pero no para las oficinas de farmacia. Entonces, como marca todas las legislaciones, ayuntamientos y demás, quien contamina paga, y la farmacia es una empresa que genera residuos peligrosos, genera residuos no peligrosos, biosanitarios, etcétera. Entonces, la farmacia, de manera individualizada
o a través de sus colegios profesionales coordinadas, como lo tenemos en el propio Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, en nuestro programa integral de gestión de residuos que ha comentado Juan Carlos, tienen que gestionar a través de transportistas y de gestores autorizados. Eso no se lo va a hacer gratis nadie, ni el SIGRE, ni el propio ayuntamiento, ni nada. Entonces, nosotros lo que conseguimos a través del colegio, de las farmacias de la Comunidad de Madrid, es a unos precios muy asequibles del mercado, y sí que os diré que de 2000 y pico farmacias gestionamos 1100 y pico, o sea, muchísimas farmacias de la Comunidad de Madrid. Entonces, hacemos un doble papel. Primero, no dan las farmacias lo que no deben al SIGRE, porque el SIGRE no es su papel recogerlo, y al ayuntamiento, a lo que es la administración, gestionamos adecuadamente los productos. Es decir, la farmacia tiene que saber que tiene que gestionar sus propios residuos, peligrosos, no peligrosos, biosanitarios, etcétera. No se lo va a hacer gratis nadie. Era solo un poco lo que quería comentar. Sí, sí, por supuesto. Yo parto de la base que SIGRE tiene una función importantísima y que lo hace fenomenal y que colaboramos todos bien. Es la base de la que yo he partido. Pero parto también de una base que la farmacia, como dices tú, Pilar, tiene otra fuente de residuos. Y me temo, no lo digo por Madrid, ni lo digo por por otros farmacéuticos que conozco, pero me temo, como ha comentado Juan Carlos aquí, que hayan pillado a gente en el País Vasco y a Cataluña. Por ejemplo, Cataluña tiene el sistema de residuos muy extendido, lo tiene muy intenso, tiene una agencia de residuos muy potente, que ayuda mucho. Entonces, en esas comunidades autónomas, si ya han pillado farmacéuticos, es lo que quiero decir, porque esto es un congreso nacional. Entonces, que salga por lo menos la conclusión de que los farmacéuticos no solamente tenemos que ser honrados, sino además parecerlo, y parecerlo no solamente de cara al público, sino en nuestra propia acción. Yo puedo tirar al contenedor SIGRE una fórmula ya agotada que me trae un paciente, porque es medicamento individualizado, y si es así se puede tirar al SIGRE. Pero yo no puedo tirar al SIGRE lo que yo estoy generando en mi laboratorio, ni si estoy haciendo dosis personalizadas. No lo puedo hacer, o si estoy haciendo las campañas estas del VIH y me tengo que poner mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Tendré que tener un contenedor de biosanitario, tendré que tener un gestor autorizado y tendré que cumplir la ley de residuos, nos guste o no nos guste. Y yo me voy de aquí, porque he hablado con muchos compañeros y he asistido a todas las ponencias de formulación magistral, por ejemplo, me voy con la sensación de que eso no se está haciendo correctamente. Y creo que un congreso como este debía por lo menos de plasmarlo. Muy bien. Lo que tienen que hacer las organizaciones colegiales, precisamente, a la vista de que puede existir ahí un planteamiento, y además debe ser de una profesional que ejerce desde su oficina de farmacia, cierto, diríamos, porque la regulación normativa está, tenga la seguridad. Los elementos en la sociedad para atender esta necesidad del residuo también están. Es un tema de concienciar al sector realmente de una utilización intensiva del planteamiento, aunque suponga un cierto coste efectivamente a la hora de actualizarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo le quiero dar las gracias a ustedes por su asistencia, a los ponentes, porque realmente yo creo que han hecho unas ponencias muy ajustadas a lo que era el enunciado de sus ponencias, y a los organizadores por la oportunidad que nos han dado de hablar del medio ambiente, de la responsabilidad social corporativa y de la salud pública. Muchas gracias.